buenos días, amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias. Primero que todo, pedir disculpas por el tiempo que he dejado de transmitirles los videos a ustedes sobre los diferentes temas de carácter tributario que son de gran relevancia para toda la comunidad. Pero aquí estamos retornando una vez más y hoy vamos a tratar un tema muy importante tanto para la comunidad contable como tributaria del país, y tiene que ver con los contratos de arrendamiento, que fue incorporado en la ley 18 y 19 del 2016 en el artículo 127-1 del Estatuto Tributario. Este video 42, pues vamos a hacer un bosquejo sobre esta norma, sobre esta norma tributaria, y que va a compaginarse con la norma de contabilidad, norma internacional de información financiera, hoy NIF 16, antes NIF 17. Recordarles una vez más pues que este canal es de es de uso, digamos, para toda la comunidad contable. La finalidad es poder brindar parte de mis conocimientos y poder compartir algunos temas de gran relevancia sin ningún tipo de compromiso para todos ustedes. Bien, el artículo 127-1 fue incorporado o fue modificado por la ley 18 y 19 en el 2016. Acuérdense que este artículo 127-1 anteriormente trataba el tratamiento contable y tributario en materia de arrendamientos, en todo lo que tenía que ver con el leasing financiero. Esta norma fue a raíz de la introducción de las normas internacionales de información financiera en Colombia, pues tuvo una separación para efectos contables y para efectos tributarios. Para efectos contables, pues como ustedes lo saben, entró a regir entonces lo que establecía en la NIF 17 en su momento para las NIF Full, ¿cierto? Y en ese sentido, pues ya tenía un tratamiento especial en materia contable. Solo recordarles a ustedes pues que esa norma internacional de información financiera posteriormente fue modificada por la NIF 16, donde establece un tratamiento diferente en materia contable del arrendamiento financiero, donde ya en su mayoría pues se van a tratar a través de el uso, ¿cierto?, de ese bien, y ya sería a través de un derecho de uso, como lo ha llamado la NIF 16. Esta norma, desde el punto de vista tributario, el artículo 127-1 estableció unos parámetros especiales para el tratamiento del arrendamiento financiero. En la construcción de la norma, digamos que ustedes cuando la comienzan a leer en materia tributaria, pareciera que estuvieran leyendo parte de la NIF 17 en su momento, pero digamos que la construcción de la norma tributaria, pues lo que hace establecer son los elementos que usted tiene que tener en cuenta para saber si está frente a un arrendamiento financiero o frente a un arrendamiento operativo. Esa es una de las distinciones o las de las características que vamos a encontrar frente a la norma contable, que para efectos fiscales siempre vamos a tener la distinción entre arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Mientras que para efectos contables, tal como ustedes pues ya lo saben, la NIF 16 no hace tal distinción. La NIF 16 lo que busca es que todas las modalidades de arrendamiento, ¿cierto?, se enmarquen bajo el reconocimiento de un derecho de uso, y bajo esa figura entonces usted reconocerá un activo de derecho de uso y lo irá después amortizando en la medida en que usted lo vaya utilizando, que es el caso que establece la NIF 16 de manera muy general, porque digamos no es materia de este video pues hacer un análisis en materia contable, sino más bien un análisis en materia fiscal, que es parte, digamos, la finalidad de mi canal, que siempre ha perseguido, es el punto de vista tributario, teniendo en cuenta, por supuesto, la norma la norma contable para que ustedes puedan, digamos, hacer la implementación correspondiente. Bien, bajo este sentido, entonces, el artículo 127-1 que tiene el Estatuto Tributario nos hace un primer alcance y nos establece, ¿cierto?, que nos establece como arrendamientos, nos da dos definiciones. Primero nos define qué es arrendamiento financiero y cómo debemos entender el arrendamiento financiero, y en ese orden de ideas nos establece que el arrendamiento financiero corresponde
a aquel contrato que tiene por objeto la adquisición financiada de un activo y puede reunir una o varias de las siguientes características. ¿Qué es importante en esa primera definición? Que también ha generado algunas controversias o algunas inquietudes por parte de los usuarios, en el sentido de que como la norma establece o la definición dice que tiene como objeto la adquisición financiada de un activo, entonces se ha entendido que si no tengo esa finalidad, entonces no estoy frente a un arrendamiento financiero. Frente a esa tesis, la Administración Tributaria sacó un concepto, emitió una doctrina donde aclara que no necesariamente la intención sea adquirir el activo, sino que si reúne cualquiera de las características que se van a mencionar a continuación, usted está frente a un arrendamiento financiero. Porque al final, al final del día o al final de la norma, si queremos verlo, el 127-1 dice que en todo caso prevalecerá la esencia sobre la forma, o sea, más allá del contrato o la intención, si se dan unos elementos, tendré que considerarlos como un arrendamiento financiero. En ese orden de ideas, lo que nos establece el artículo 127-1 y es establecer unas características para saber si estamos frente a un tipo de arrendamiento financiero. ¿Y cuáles son esas características? Nos dice primero, si al final del contrato se transfiere la propiedad del activo, estamos frente a un arrendamiento financiero, porque me dice que cualquiera de las siguientes características, y esa es una. Segunda, el arrendatario o locatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que sea suficientemente inferior a su valor comercial en el momento en que la opción de compra sea ejercida, de modo que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción podría ser ejercida. Entonces, ¿esto qué significa frente a este segundo característica? Es que su valor es tan ínfimo, tan bajo, que pues cualquier persona, o sea, la opción de no adquirirlo es tan baja que lo va a comprar. Entonces, es el valor residual de la adquisición de ese activo es tan bajo que cualquier persona lo haría en condiciones normales de mercado. Entonces hay que tener en cuenta esa característica. La otra característica es que el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. Es decir, si yo tengo un computador o una impresora donde me la arriendan por 3, 4 o 5 años, supongamos, y el uso que yo le voy a dar a ese activo bajo mi modelo de negocio está dado que es en ese promedio de tiempo, pues básicamente estoy frente a la modalidad del arrendamiento financiero porque lo voy a consumir o a gastar tanto que ya después cuando lo entregue pues realmente el activo pues va a ser casi obsoleto o inservible. Entonces bajo ese sentido estaríamos frente a un modelo, a una característica de un arrendamiento financiero. Otra opción es que al inicio del arrendamiento el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente al valor comercial del activo objeto del contrato. La DIAN podrá evaluar la esencia económica del contrato para comprobar si corresponde o no a una compra financiada. Es decir, ¿qué significa esto? Que si yo todos los pagos que voy a hacer mensualmente, supongamos en esta impresora, todos los pagos que yo estoy haciendo mensualmente por los 3 o 4 años que contraté el arrendamiento en la impresora, si lo traigo a valor presente, esos pagos que he hecho mensualmente durante las 48 cuotas, traído a valor presente, es relativamente igual o cerca al valor comercial del activo. Si lo fuera a adquirir en ese momento, entonces estaría también frente a un arrendamiento financiero, porque es la adquisición financiera del activo a través de esa modalidad de los cánones de arrendamiento. Ahí hay una subjetividad porque dice, cuando habla al menos equivalente al valor comercial, acuérdense que la NIC 17 establecía que eso fuera más o menos al 75%, o sea, una diferencia entre el valor comercial y el valor presente entre el 25%. Si estábamos dentro de ese margen, estábamos dentro de un modelo de adquisición financiera del activo. La norma tributaria pues quedó bajo esa lectura. Por eso al final, digamos, de ese numeral cuarto dice, la DIAN podrá evaluar la esencia económica del contrato para comprobar si corresponde o no a una compra financiada.
digamos que ahí hay una pequeña subjetividad, sobre todo de qué se entiende, al menos equivalente, pero no podemos perder de vista que la antigua NIC 17, cuando traía este numeral, establecía que el valor no fuera promediado, esa diferencia no podía ser superior al 25%. En ese sentido, también podríamos evaluar la lectura de este numeral cuarto. Como quinto elemento, característica, dice, los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Los contratos de leasing internacional se someten a las reglas anteriores. ¿Qué significa eso? Si en mi compañía o en mi empresa yo mando a hacer un molde o mando a hacer una máquina que solamente me sirve a mi modelo de negocio, ese es un activo especializado que cuando yo lo entregue, pues la empresa que lo elaboró y me lo entregó en arrendamiento financiero, pues no lo va a poder vender o utilizar en ninguna otra empresa porque solamente o está hecho a mi medida. En ese orden de ideas, estamos también frente a un arrendamiento financiero. Entonces ahí es una característica, es que ese activo es hecho a mi medida para mi modelo de negocio. Frente a eso estaríamos a una característica de arrendamiento financiero. Entonces, esas 4 características que hemos mencionado ahí sobre lo que nos puede determinar un arrendamiento financiero es lo que tenemos que tener en cuenta para efectos de saber si estamos frente a esa modalidad y daremos el tratamiento tributario que nos va a establecer el artículo 127-1. Al final del artículo 127-1 nos dice que en todo caso, ¿cierto?, primará la esencia económica, la esencia sobre la forma. Es decir, puede hacerse un contrato que parezca ser arrendamiento operativo, pero que en esencia se den todas las condiciones para hacer un arrendamiento financiero, entonces podrá ser recaracterizado como un arrendamiento financiero. Eso es importante y lo recalco para evitar un momento dado tratar de desfigurar contractualmente un modelo de arrendamiento financiero bajo el ropaje de arrendamiento operativo y poder, digamos, un momento dado eludir lo que establece el artículo 127-1. Hay que evaluar esencia sobre forma a la hora de construir este tipo de contratos. Bien, conocidas las características, entonces la misma norma nos dice cómo voy a reconocer ese arrendamiento financiero. O sea, la misma norma nos dice cómo lo va a tratar el arrendatario y cómo lo va a tratar el arrendador bajo ese modelo. Entonces nos dice reconocimiento fiscal del activo y el pasivo por arrendamiento financiero. ¿Qué nos dice entonces la norma? Nos dice, mire, tenga en cuenta que usted va a hacer la medición inicial de ese arrendamiento por el valor presente de los cánones, es decir, todos los pagos que usted vaya a hacer a lo largo de la vida del contrato, los trae en una tabla de amortización y los trae a valor presente. Traído a valor presente, ese es el valor que usted va a reconocer como el activo por arrendamiento financiero y el pasivo por arrendamiento financiero. Y ahí va a incluir la opción de compra, si la hay, ¿cierto?, y el valor residual de garantías en caso que llegue a existir esas características de ese tipo de bien. A ese valor usted le va a reconocer otro elemento que es los costos de puesta en marcha. O sea, todas aquellas erogaciones que tenga que incurrir para poner el activo en uso, en funcionamiento, lo voy a tener en cuenta para efectos de reconocer el valor del activo por arrendamiento financiero. Elementos que se tienen en cuenta: la fecha de inicio del contrato y la tasa pactada, ¿cierto? Dice la norma expresamente que el IVA no hace parte del valor del activo si es tomado como descontable o deducible. Hay que tener en cuenta que si me cobran el IVA en el momento del arrendamiento, de que me están arrendando ese bien, o sea, me lo traslada el arrendador, entonces, si yo ese IVA lo voy a tratar, dependiendo de la norma tributaria que exista para el tratamiento del mismo, como deducible, si es posible tomarse como deducible, o como descontable, como sucede hoy en día con el artículo 258-1, que nos dice que los bienes
activos fijos reales productivos, yo me puedo tomar como IVA descontable ese valor por ese tipo de activo, entonces pues daré ese tratamiento y por lo tanto no lo podré incorporar dentro del valor del activo que va a ser objeto posteriormente de amortización o depreciación. Entonces tengo que tener en cuenta esa característica. ¿Y cómo es la medición posterior? Entonces, en la medición inicial aclaramos. Una vez usted ha determinado el valor presente de los cánones, ha incluido la opción de compra, valor residual de garantía si llega a ver, los costos de puesta en marcha, usted reconocerá en su contabilidad, llámese fiscal o el control de detalle, si lo queremos mirar así, si hay diferencia entre la contabilidad contable, para ver, valga la redundancia, usted reconocerá un activo por el arrendamiento financiero versus un pasivo por el arrendamiento financiero, que es la erogación que usted va a hacer posteriormente. Posteriormente en la medición, ¿usted qué hace? El activo, pues usted, ya dependiendo del uso que sea el tipo, o el tipo de activo, usted lo va a depreciar o lo amortizará teniendo en cuenta las reglas de depreciación o amortización establecidas por el mismo estatuto tributario. Si es por depreciación, pues tenemos que aplicar lo que nos dice el artículo 137-1, y si es de amortización, pues irnos a las reglas de amortización del artículo 142, 143 del estatuto tributario. El pasivo financiero que tengo, pues en la medida en que yo vaya pagando los cánones, pues voy abonándole a capital y abonando y a intereses, o sea, yo voy bajando el pasivo financiero contra los intereses que están implícitos en el valor del canon que estoy cancelando de manera periódica. Entonces, y si hay opción de compra, cuando se ejerza la opción de compra, al final, ¿cierto? Si se ejerce la opción de compra, pues listo, digamos, la ecuación contable se va a ver reflejada porque usted en la medida en que va disminuyendo los cánones, usted va quedando con el remanente, de tal manera que al final usted lo que hace es pagar el saldo con la opción de compra, o sea, eso se va a hacer. Si la opción de compra no se ejerce, pues al final del día los remanentes que queden tendrán que revertirse y darse los efectos fiscales que haya tenido. Si es un mayor, o sea, pueden haber o ajustes en el activo y puede conllevar a una recuperación por deducciones, si usted se tomó unos excesos de deducción por efecto de la opción de compra que fue depreciando, o puede haber unos ingresos por eso. O sea, se harán los ajustes contables en la última opción, o sea, al final de la última cuota, con lo que corresponda dependiendo de la naturaleza de lo que haya pasado por ese activo. Entonces, eso es el tratamiento a grosso modo del arrendatario. O sea, el arrendatario, este es el tratamiento fiscal del arrendatario. Puede ser que contable pues va a variar, va a ser diferente por las incidencias que tienen, ¿cierto? Pero ahí ustedes tendrán que tener en cuenta pues ese efecto frente a lo contable. Esas diferencias que se van a generar entre lo contable y lo fiscal, pues ustedes saben que van a tener que llevarlas en el control de detalle que establece la conciliación fiscal. Para eso es la conciliación fiscal. Ahí yo reconoceré las diferencias temporarias o temporales que se generen en un momento dado para efectos de ir llevando el control entre lo contable y lo fiscal. ¿Qué va a hacer el arrendador? Pues el arrendador va a reconocer también el activo por el arrendamiento financiero. Entonces en la medición inicial va a tener que casar el valor presente de los cánones que él va a reconocer, ¿cierto? Incluyendo la opción de compra, o sea, va a tener los mismos elementos. Por eso aquí es importante una cosa, que el arrendatario y el arrendador se tienen que hablar porque eso tiene que ser igual. O sea, el tratamiento fiscal del arrendador y el arrendatario frente al modelo del arrendamiento financiero tienen que tener la misma, o sea, tienen que ser reconocidos de manera similar, en el sentido de que el valor o sea, van a tener que ser coincidentes, o sea, tienen que hablarse para ese reconocimiento. De tal suerte que el arrendador, ¿cierto?, va a reconocer el activo por arrendamiento financiero. Por supuesto, como el activo él no lo tiene, pues él no va a poder depreciar. Él lo que hace tienes un instrumento financiero, ¿cierto? Haga de cuenta una cuenta por cobrar, que ahorita en este caso se le está llamando activo por arrendamiento financiero, y él lo que va haciendo es reconoce la cuenta por cobrar, ¿cierto?, que tiene contra ese arrendatario. Entonces ahí va a ser el reconocimiento. Y en la medida de que él vaya cobrando su canon de arrendamiento, va
amortizando la cuenta por cobrar y va reconociendo un ingreso financiero por los rendimientos que está obteniendo de ese instrumento financiero, porque como tal se maneja como un instrumento financiero. Por eso es que tenemos el movimiento activo e ingreso en un momento dado cada vez que él haga el cobro de su canon de arrendamiento. Entonces digamos que la contabilidad para el arrendador, pues es mucho más simplificada porque realmente es activo y cada vez que lo arriende pues va reconociendo la operación. Entonces si observamos en el caso que tenemos acá, este arrendador reconoce el instrumento financiero, ¿cierto? Reconoce el activo de arrendamiento financiero contra el activo que ha entregado bajo esa modalidad. Cada vez que emita la factura facturando su canon de arrendamiento, pues va a tener que amortizar la cuenta por cobrar, el arrendamiento financiero contra el ingreso. Hay que tener presente que la Dirección de Impuestos expidió una doctrina donde dice que el canon que está cobrando por el arrendamiento financiero, pues como es un servicio excluido, o sea, ahí está excluido bajo el artículo 476, entonces no habría lugar a IVA en ese caso por el canon de arrendamiento, porque ese interés que estaría cobrando es un servicio excluido. El valor del activo por arrendamiento del arrendador debe ser igual al valor del pasivo financiero del arrendatario. O sea, por eso le digo que se tienen que hablar esas dos partes porque eso tiene que ser coincidente. O sea, eso tiene que haber una simetría en la respectiva información. Bien, amigos. Este video era la parte teórica. ¿Qué es el arrendamiento financiero? ¿Cómo opera? Hay un aspecto ahí que es el leaseback. El leaseback se sigue manteniendo las mismas reglas que teníamos anteriormente. O sea, una vez la persona adquiere un activo y lo va a entregar bajo retroarriendo, pues tiene que reconocer el que lo entrega bajo retroarriendo como si fuera la venta de un activo con los respectivos reconocimientos que correspondan, las recuperaciones por deducción primero y después, si fue más de 2 años, pues la ganancia ocasional. Y el que lo recibe, pues cuando lo entregue nuevamente en arrendamiento financiero a la misma persona que se lo vendió, pues mirará los elementos para saber si está bajo la modalidad de arrendamiento financiero. Bien, esa era la primera parte de este video que tenía la intención de compartir con ustedes. Nuestra parte 2 del video de arrendamiento financiero ya es, bajo un ejemplo, contarle lo que acabamos de mirar de manera teórica. Muchas gracias y nos veremos en nuestro próximo video.